Estás escuchando a la orquesta de Pernambuco con un coro de público que canta Fuera Temer. Los hermanos del país brasileño encuentran modos de dar un discurso con posicionamiento político a través de la música. Nos preguntamos en los archivos y pantallas si estos discursos provocan cambios y creemos que sí, que profundamente marcan posiciones que pueden ser consideradas, tomadas, apropiadas por un sector de la sociedad y a partir de ahí impulsar cambios y cambios fecundos. En este caso, que se fueran los Temer, los que adhieren a la lógica de los Temer. Y en este caso habían tomado una obra clásica del compositor Carl Orff, Carmina Burana, la resignifican, la recrean, le insertan un contenido político y ahí está el manifiesto. Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas en Radio La Tosca. El Archivos y Pantallas número 146, transitando lo que llamamos el 21 de octubre de 2017. Esa es una datación cronológica, pero ubiquémonos geográficamente en Sarmiento 623, a pocos metros de la laguna Don Tomás del centro recreativo aquí en Santa Rosa, La Pampa. Si nos ubicamos en un dial 95.1 en La Julieta, La Noblex, La Carina. Y por internet www.planbenoticias.com.ar, a la derecha de la pantalla una gráfica de Radio La Tosca, haces clic, nos escuchás, estés donde estés, un sábado a partir de las 4 de la tarde. Pero climas similares, lógicas y diálogos en torno a los archivos, en torno a la información pública, podés encontrarlos en YouTube. En la página de Facebook ves las remadas que comenzamos a desarrollar a partir de agosto de 2011. Esto significa que estamos transitando el 7º año en el estudio Pampa Libre de Radio La Tosca, donde tenemos que decir. Los que están diciendo desde la música son los maestros de la epopeya del riego, Paulino Ortellado, Mario Figueroa y tantos otros que son la columna que vienen a abrir los archivos y pantallas y dialogan con los chicos de la Orquesta Infantil y Juvenil de Toay. Ahí está el cambio de estética. Pasamos de una obra poético-musical a
la producción, la composición de la compositora, precisamente la pianista Viviana Dal Santo. Esto es un claro en el monte. Y son los chicos y las chicas de la orquesta de Toay que dirige el maestro Darío Gijena. Mi nombre es Irene Meca, estoy con Nicolás Pérez, quien organiza nuestros archivos, los pone en el aire, los ordena, los mejora, y así estamos haciendo estos archivos y pantallas para dar cuenta de las remadas del proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido de LU89 Televisión Canal 3, el canal, entre comillas, público de La Pampa. Hace 2 archivos y pantallas que en lo personal vengo haciendo el programa excluida de la planta de los trabajadores del Estado, es decir, la cesantía quedó firme por faltas injustificadas, entre comillas, fue la decisión de no poner el dedo, el pulgar para fichar en un trabajo hasta que nos dieran las audiencias donde se expresara públicamente, donde se conservan los videos que el Canal 3 captura, toma, produce y donde se consultan. Ese proyecto todavía no está en agenda pública, todavía no hay respuestas desde el Poder Ejecutivo respecto de un archivo de imagen y sonido en el canal público que cumplirá 45 años, 34 de democracia. En la página de Facebook, que se llama así precisamente Proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de Canal 3, podés encontrar todas las notas, reclamos, demandas y también algunos pronunciamientos públicos por parte del Ejecutivo, que tiene un proyecto comunicacional tristemente empobrecido. Y encontrarás entonces, las notas que aluden a escasez de presupuesto en una época. En otro momento estamos arreglando los techos, arreglando los baños, y últimamente la confesión pública del 28 de julio en los medios por parte del director del Canal 3, entre comillas, pública, fue: jamás se proyectó un espacio para el archivo. No tenemos presupuesto, no tenemos personal, no hay capacitación. Esas fueron las declaraciones de las que ya hemos dado cuenta. Y el archivo Pantalla 146 tiene algunas otras vías de comunicación, además de YouTube, además de Facebook. Podés llamarnos al 38 68 80, 38 68 81 y podés escribirnos por correo electrónico tradicional a imagenespampas@cpnet.com.ar o memoriapampeana@cpnet.com.ar. Porque se impone en estos momentos el dolor social que estamos transitando con la constatación de la identidad del cuerpo que apareció en el río Chubut, con la verificación de que se trata de Santiago Maldonado. Hoy no vamos a comenzar con la metáfora del plato hondo, porque acompañamos primero a su familia, a sus padres, a su hermano, pero también acompañamos a todos aquellos que quieren un mundo diferente, que creen que un mundo diferente es posible, sin violencia y mucho menos sin mentiras, encubrimientos, zancadillas, falacias o cinismos que hemos estado viendo últimamente. Entonces, pensando en Santiago Maldonado, vamos a comenzar con casi un himno de sueños, de resistencia, de luminosidad, en la voz de Pedro Aznar, como La Cigarra, cuya autora es María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,
Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. En Un claro en el monte hay voces que merecen una dedicatoria en los archivos y pantallas. La dedicatoria del Archivos y Pantallas 146, transitando el 7º año, es para el cuarteto que estaba ensayando hace unos cuantos días aquí en Santa Rosa. La dedicatoria es para el cuarteto de José, Ubaldo, Bernardo y Ariel,
por separado, hermosas voces que estaban cantando juntos, ensayando, pero sonaban precioso, así que bien vale la dedicatoria, se la ganaron de los archivos y pantallas. Algo en común de José, Ubaldo, Bernardo y Ariel es que aman el canto y los chicos, su familia, también canta para ellos. No podemos escapar al clima de estos días y vamos a continuar activando algunos archivos de los pueblos originarios con perspectiva histórica, una mirada. Pero antes, como disparador para recibir a la visita que tenemos hoy, vamos a escuchar 5 minutitos de José Ernesto Schulman, quien ha estado en Santa Rosa unas cuantas veces. El autor, entre otras cosas, además de ser un expreso político y de ser el presidente de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, ha estado en Santa Rosa, y recuerdo en un momento para presentar el libro Un vaso de agua, donde reflexionaba acerca de la experiencia que vivió su mamá en relación a la solidaridad o falta de solidaridad. En este caso era que su mamá, en un momento de gran dolor, no había recibido por parte de los vecinos que lo conocían hace años y años, no había recibido ni un vaso de agua. Y estuvimos charlando y nos debemos una larga charla con José Schulman, pero mientras tanto queremos escuchar la reflexión de anoche, cuando se constató la identidad de Santiago Maldonado oficialmente. José Schulman decía esto. Yo creo que esta va a ser una noche larga para muchos, ¿no? Para nosotros, para los que fueron al amor, que para los que están llorando, me consta. Pero creo que hay varios que van a pensar mucho esta noche. En primer lugar, los gendarmes, ¿no? Todos los que participaron en el asesinato de Santiago estarán pensando, bueno, ¿cómo hago para salir de este lío? Creo que deben estar pensando muchos jueces, por ejemplo, los doctores Ballestero y Bruglia, que van a batir un récord hace, ¿cuánto? 45 días. 45 días que están pensando si la investigación de encubrimiento debe ser en Esquel o en Buenos Aires. Con la gravedad que antes era un desaparecido y ahora es... Claro, ayer lo explicó muy bien Eduardo Barcesat, porque insisten también en esa tontería de creer que cuando un hecho se agrava, se aligera. Porque es mejor, claro, ahora apareció muerto, entonces no hay desaparición. No, es obviamente desaparición forzada seguida muerte. La investigación por cómo murió Santiago está hoy concentrada en la investigación científica, que nunca es neutra. Va a ser de debate, de interpretación, de discusiones. Como explicaba el doctor, interviene mucho el contexto, pero ¿qué pasa si ahí no ocurrió, si lo movieron? Bueno, todas esas discusiones son complejas, a veces se tiende a simplificar. A mí no me gusta esa idea que los cuerpos hablan, las personas hablan. Los cuerpos pueden dar indicios, pueden dar pruebas. Digo, cuando las personas hablan, porque todo está en discusión. Fíjense lo de Nisman. Pero también tendrán que decidir esta noche, Lorenzetti y la Corte Suprema, ¿van a permitir que esto se siga destruyendo el Estado de Derecho en la Argentina? Porque ¿qué nos queda después de que una patrulla encarcela a Milagro por orden de un juez que no tiene la causa? ¿Qué nos queda después de una sala 1 de la Cámara Federal que se toma... A ver, la maniobra de Canicova Corral es tan grotesca como pública. ¿El qué hizo? Pone en cuestión dónde se investiga, no puede discutir que se investigue el encubrimiento, menos hoy, y la Cámara Federal convalida esa maniobra dejando la pelota en el aire. Bueno, yo les aviso que el lunes, si no está la decisión, vamos a promover una delegación para hablar con los doctores Ballestero. ¿Qué habrá sido ese Ballestero de la deuda, no? ¿Se habrá muerto? No, se perdió. Ahora, fíjate qué grave que es esto,
en Comodoro Pi lo saben. En 45 días no se hizo nada. A lo mejor las medidas que pedía Federico Delgado servían para esclarecer el hecho. Ahora ya no sirven las medidas, porque hay un muerto. No sirven para encontrarlo, pero para demostrar lo que me parece... digo, es muy interesante porque recuerden ustedes que nosotros vinimos acá a decirles, Sí. vamos a denunciar por encubrimiento, y yo tenía la sensación que todos nos miraban y decían, estos locos, ¿qué están inventando? Y hoy todo el mundo habla de que es indiscutible el encubrimiento, porque siguen encubriendo. Cuando Garabano vuelve a mentir sobre los compañeros mapuche, sigue encubriendo a los gendarmes, sigue encubriendo a la Bullrich. ¿Dónde está la Bullrich? Gato, algo es importante, viste que todos hablan de cubrimiento. La única causa es la de ellos, que todavía no empezó. No, es una vergüenza. Pero no la pueden cerrar, ¿eh? No. Digo, Bueno. para tranquilidad. Bueno, entonces, los jueces el lunes tendrán que ponerse a trabajar. atención, Hay una demanda de la Y sociedad. atención que cambió la carátula, y atención que cambia la carátula, porque Por hasta eso ahora era hay encubrimiento de una responsabilidades. desaparición forzosa, ahora es encubrimiento de asesinato. Hay responsabilidades. Desaparición forzada seguida de muerte. Hay responsabilidades y hay que... Estaba mirando la gente en la morgue y como soy un optimista incorregible, se me ocurre que hoy puede estar naciendo una Argentina distinta, ¿no? Como soy un optimista incorregible, se me ocurre que hoy puede estar naciendo una Argentina distinta, ¿no? Porque Santiago nació después que terminó la dictadura. Y los jóvenes que están ahí, todos han vivido en estos años sin dictadura. Yo creo que ellos apostaron muy fuerte a que el cuerpo atemorice, y creo que están aprendiendo que no solo los grandes no le tenemos miedo, sino que la juventud argentina no les tiene miedo. Y bueno, hay quiebres en la historia que son imprevisibles, ¿no? Yo me voy a acostar esta noche soñando con que hoy empezó de nuevo la historia para nosotros. Envidio su optimismo, José, ¿eh? Porque Sí, la verdad, en mi caso, yo estoy un poco No, decepcionado con está todo con la mal. reacción de la mayoría de la sociedad argentina. Yo pensé que a este lugar no íbamos a volver nunca, que una muerte o una desaparición era un límite, y las reacciones, Bueno, para mi gusto, mirá, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Por eso digo, celebro que usted sea un No, es optimista. que en las anteriores veces no había ido aún peor y estábamos aún mucho más aislados. Yo tengo la convicción de que se ha acumulado mucha memoria, y si hacemos lo que hay que hacer, y si militamos la verdad, y si unimos la ciencia con los organismos, yo todavía creo que en el pueblo argentino hay una gran parte que no va a aceptar la muerte, aunque no se note mañana, pasado, No la o el muerte domingo. solamente. El asesinato, la Bueno. mentira. Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. Pasa el tiempo y este vendaval día a día me acerca tu abrazo. Madre de greda, sangre ancestral que viene del más allá. Madre de greda, sangre ancestral, florezco con tu mirar. Como semilla de tu vientre al sol, cada mañana enfrento al destino. Pero no dudo, porque tú estás guiando siempre mi andar. Pero no dudo, porque aquí estás caminando mi senda. Amor milenario, que como río me llenas de paz. Llévame hasta el lugar de donde vengo, acúname en tu caudal. Llévame hasta el lugar que tanto sueño, al regazo de mamá.
diste la vida no es fácil, corazón, y con dolor mostraste tus heridas. Pero no temas, que no hay dolor que impida que alces vuelo. Pero no temas, que no hay dolor que acabe con tus sueños. Puede que esta vida sea corta para mí, por no poder mostrarte lo que siento, pero yo llevo en mi interior marcado a fuego tu amor. Madre, yo llevo en mi interior marcado a fuego tu amor. Amor milenario, que como río me llenas de paz. Llévame hasta el lugar de donde vengo, acúname en tu caudal. Llévame hasta el lugar que tanto sueño, al regazo de mamá. El Archivos y Pantallas 146, como decimos, de lo que llamamos el 21 de octubre, tiene una visita, una de las voces en Archivos y Pantallas, que ha hecho de la investigación histórica un proyecto de vida, un compromiso, pero como rara avis, aunque se encargará de desmentirlo, Claudia Salomón Tarquini, además de hacer estudios de investigación histórica profundamente, de labor historiográfica, también tiene la capacidad o la destreza de vincularse con los medios, de no subestimar lo que llamamos difusión, divulgación. Tiene sus bemoles eso. Claudia Salomón Tarquini, decimos entonces, es investigadora, es docente de la universidad y es divulgadora, pero además siempre está involucrada en causas nobles como, tengo que mencionar, que se logre que se finalicen las carreras de galgos. Uh-huh. Ah, bueno, sí. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irene? Esa es mi otra beta en mis tiempos libres. Digamos. Participo en APANI, en la Asociación Protectora de Animales. Colaboro, nada que ver con lo que hacen mis compañeras allí, que es un trabajo enorme, pero... Ahora, ¿qué te nutrís? ¿De plantas? ¿De algún vivero te nutre? ¿Agua? Sí, el vivero de mi marido, de plantas nativas. Yo quiero creer que tiene mucho que ver con tu... Supongo que sí. Quisiera estar más al aire libre de lo que me gusta, pero bueno, muchas veces no se puede, ¿no? Cuando decimos que, bueno, mirá, no imaginábamos cuando estuvimos planteando esta charla, no imaginábamos que íbamos a estar justo en el momento en que teníamos certeza de la identidad de Santiago Maldonado, que la familia lo reconoció y que en unos minutos más va a haber otra marcha en Santa Rosa, en todo el país, pero en Santa Rosa, reclamando justicia. Allí estaremos dentro de un rato. Sí. Entonces, digo, en tu estudio profundo, tu vinculación con la historia, salís al aire, para usarlo como disparador. Salís y te voy a hacer dos preguntas. Estuviste dando charlas en las escalinatas de la universidad, en un colegio, a raíz del caso Maldonado, en contexto con la cuestión de los pueblos originarios. Después hablaremos de todo otro, el laburo de investigación que estás haciendo, Claudia, pero una primera pregunta es, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando a José Ernesto Schulman, el presidente de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, ¿ves algún punto de inflexión con este caso tan trágico, estos más de 80 días? En realidad, respecto de lo que dice Schulman, yo tengo una posición más parecida a la de Hamilton. Yo soy más bien pesimista. Yo he escuchado muchas cosas en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Porque escuché las mismas cosas que venía oyendo en buena parte y leyendo
sobre los mapuches. O sea, este caso visibilizó la lucha de los mapuches por la tierra en el sur y puso también sobre el tapete la discusión de los benditos métodos, sobre cómo se reclama, etcétera, etcétera. Y se dejó de discutir, en función de esto, se dejó de discutir la legitimidad del reclamo, ¿no? Y aparecieron un montón de ese ejército de trolls que nunca faltan, a revolver sobre este mito de los mapuches como invasores chilenos. Así que bueno, además de esa charla en el colegio y de charlas en las escalinatas y demás, tuve también la ocasión de ir a las jornadas que organizó el LOF Biblioteca Tronado Pincén en General Pico también hace unos días. Me invitaron también a escribir en la revista de la Cooperativa Popular de Electricidad, la 1 de octubre, y como para comentar un poco sobre esto y sobre la relación, digamos, a partir de lo de Santiago Maldonado con la lucha mapuche, ¿no? Y en ese caso, una cosa que siempre aparecía era esto de el mito del mapuche como invasor chileno, un mito viejísimo, ¿no? Del siglo XIX, que se usó para justificar las campañas del desierto. Y que si bien en los últimos años no parecía tan presente, yo recordaba tenerlo presente porque siempre colegas que viven en el sur, amigos, conocidos, me mandan el aviso, siempre, mirá esta barbaridad que están publicando en tal diario Río Negro, tal diario en provincia de Río Negro, en provincia de Neuquén, en provincia de Chubut. Uno sabe que en los medios de comunicación de Patagonia, digamos, central, hay mucho de todo esto, y esto es el mito del mapuche como invasor violento, ¿verdad? Se sigue fomentando, se sigue alimentando en los medios de comunicación. Entonces, cuando aparecieron ahora últimamente, de vuelta, las notas del bendito Rolando Hangling, ahora se sumó Luis Alberto Romero, un historiador al que yo le he perdido absolutamente el respeto, por sus posiciones personales, digamos, fue uno de los historiadores que estuvo con Macri a los 10 días de asumir y que pidió que se dejaran de jorobar con los juicios por lesa humanidad. Hay historiadores, también en el gremio tenemos algunas personas que son se están volviendo un poquito oscuros, ¿no? Digo, todas estas cosas que yo ya las veía venir a partir de, digamos, todo lo que fui viendo en los últimos años, a pesar de que había un clima políticamente correcto, había síntomas, ¿sí? Además de estos que te menciono, está, por ejemplo, el de la maestra en General Campos en el Bicentenario, claro, reivindicando a Roca, además de Videla, a Galtieri, etcétera. Claro. Y la primera reacción de la sociedad en general y de la prensa, que eso a mí me jorobó mucho, fue atacar a la maestra. Pero el problema es que había toda una sociedad atrás pensando como ella. Estaban los padres de los pibes que estaban de acuerdo, estaban el resto de las maestras, los directivos del colegio. Y eso era un síntoma, o sea, aplastar pegarle al mensajero no era la solución, ¿no? El tema es, hay mucho trabajo para hacer sobre eso. Claro. Se discute en la superficie. Exacto. Y hablando de la superficie, después volveremos a la cuestión concreta de la cuestión de la tierra, los negociados, pero ¿te llamó la atención? No sé si hubo suficiente repulsa a la decisión de que no se hable de Santiago Maldonado en los colegios. Yo vi, digamos, la reacción de compañeros y conocidos, pero sí, no expresiones, digamos, por parte de autoridades, por ejemplo. No, porque lo hablábamos con docentes. Que yo recuerde. Si no vas a usar los diarios para la materia que se llama construcción de ciudadanía o algo así, tal cual, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Sí, era el momento para hablar y para disparar un montón de temas. Pero además llevar los diarios, que los chicos accedan a los diarios, que accedan a los otros formatos, a los noticieros. De modo tal que me costó comprender que no hubiera un escándalo, ¿no? Que en sí mismo esa decisión provocara más escándalo del que debería haber provocado. Sí, más allá de la reacción puntual de colegas, de amigos y demás. Ahora venimos a los territorios. No me voy a olvidar de preguntarte por Julián Ripa, que fue un maestro que se recibe de maestro acá y se va a la colonia Cuyame, ¿no? Sí. Pero antes de esto quiero que podamos pensar cómo ha resuelto los tiempos y las tensiones entre estar investigando
y aceptar estas invitaciones para ir a espacios públicos, claro, en lugar de decir, no, discúlpame, estoy justo acá enloquecida con cruzando fuentes. Estoy cruzando fuentes, no te puedo atender porque estoy cruzando. Usaste la palabra justa, tiempos. En lo que es la estructura de nuestra universidad y la forma de organización, hay dos cosas que nos consumen mucho tiempo, que es la investigación y la docencia. Yo por suerte tengo, hace ya unos años, 5 o 6 años más o menos, ingresé a CONICET como investigadora de carrera, entonces me quedé en la universidad con una dedicación simple. El cargo, digamos, soy profesora a cargo de una materia, pero cobro una dedicación simple, doy clases únicamente en el primer cuatrimestre en una sola materia y el segundo cuatrimestre lo dedico únicamente a investigar. Bueno, ahí hay una cierta... Claro, lo que pasa es que en los últimos años me había metido en un par de proyectos un poco faraónicos, entonces los tiempos no me daban. El año pasado fue el CIPIAL, el segundo Congreso de Pueblos Indígenas de América Latina, que me llevó la vida, ¿no? Sí. No el cuatrimestre. Sí. Entonces, bueno, recién este es el primer año en el que estoy teniendo bastante tiempo, digamos, como para sentarme a investigar, porque aparte en el camino, digamos, también, además de las convocatorias de medios y demás, están las actividades, digamos, que uno presta como miembro de la comunidad universitaria, que hay que retornar con eso. Uno no es una máquina de producir papers, sino te convocan, no sé, para la coordinación de la maestría y tenés que decir que sí, no porque nadie te obligue o te presione, sino porque sabés que a la universidad pública le tenés que devolver algo de lo que te dio, ¿no? Entonces todo eso es ad honorem, entonces son horas de tu laburo que, bueno, las vas cediendo. Por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento todo, lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasarán, pasan manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan. Cortada nada será lo que has vivido todo, para entrar al olvido pasará cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso, pasarán, pasa manos, pasa tiempo. No traje el argumento de profesor José Luis Romero respecto de que él no estaba formado para debatir en los medios, entonces lo lamento, yo investigo y vengo acá y digo lo que investigo, pero no me cruce con alguien que opine diferente porque no estoy preparado para los debates. Si yo propongo un debate, ¿usted qué va a decir? Yo no soy un buen discutidor. Soy de esos a quienes las ideas, las respuestas se le ocurren
después eso que se llama la sabiduría de la escalera, ¿no? Que se va y dice, ay, qué lástima que no dice. No soy bueno y no quiero hacer algo que sé que voy a hacer mal, ¿no? Pero por otro lado, y esto puede sonar un poco más duro, yo puedo discutir con gente con la que comparto algo, un background, ¿no? Te liberaste del prejuicio de ver al colega que se mete con los medios. Prejuicio que han vivido los médicos, los abogados, diciendo, mire, yo creo que nunca no simplifique esto que estamos haciendo. Te diría, en las dos cosas son sumamente pertinentes para cuestiones que tenía anotadas. Por un lado, la cuestión de que no te forma, la universidad no te forma para divulgar. Es decir, no sean los demás, en las demás carreras, pero en historia te forman para investigación y para docencia. Y lo que es extensión, lo que es divulgación, son dos cosas que exigen, digamos, una cierta preparación que nosotros no tenemos. Esto se está empezando a revertir recién ahora con talleres extracurriculares que tienen cantidad de gente que los presencia. En la UBA, por primera vez, que están a cargo de Gabriel Di Meglio y Ezequiel Adamós, que hicieron un primer intento. Vos sabés que Gabriel y Ezequiel hace mucho tiempo que están trabajando en esto y lo hacen muy bien. Pero muy bien. Y recién ahora se está planteando como decir, a ver si podemos meter una materia en el profesorado, en la licenciatura, como para decir cómo comunicamos. Porque es cierto, cuando uno también empieza a escribir libros de divulgación, artículos de divulgación, o ir a los medios, vos te das cuenta que necesitas citar a todo el mundo, pues si no sentís que estás robando, digamos. Uno no construye conocimiento en el aire, lo hace en función, digamos, de lo que han escrito otros siempre o de determinada fuente. Entonces, aprender eso es muy difícil y uno lo ha aprendido sobre ensayo y error. Pero esto, relacionado con esto que decía Romero, es cierto, no te forman para hacerlo. Pero yo crecí académicamente en un ambiente que lo intentaba de todas las maneras posibles. Yo, desde que empecé a participar en proyectos de investigación, lo hice en el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Universidad de La Pampa. Ahora se está por conformar una unidad ejecutora de CONICET. Es decir, que ha avanzado mucho el camino de la investigación ahí. Pero fue un ambiente en el que siempre, desde que yo tengo recuerdo como estudiante, hubo proyectos de extensión. Siempre. Pero vos señalaste algo, Claudia, sí, que no hay que perder de vista y me parece que se pierde bastante de vista, que es el origen de como universidad pública. Sí, pero no sé quién lo pierde de vista. Una cosa... Vos lo expresás y vos sentías que tenías que hacer una devolución cuando te convocan. Sí. Yo creo que en la formación, que eso esté faltando, me parece que es más una cuestión de discusión interna, si se quiere, pero también de demanda por parte de la sociedad de que haya gente comunicando. De alguna manera, yo creo que desde... Ahí lo veo más difícil. Sí, pero del instituto hemos podido de alguna manera ir cubriendo en parte esa demanda. Hubo uno de los proyectos, tengo una lista acá de una página entera. La lista tiene por lo menos 20, 30 proyectos de extensión de la década de los 90, 2000 y demás. Los pueblos de La Pampa es un centenario. Cuando la gente de los distintos pueblos en el centenario nos convocaron a la universidad para decir necesitamos que revuelvan nuestras fuentes, pregunten a nuestra gente anciana, investiguen, averigüen y escriban o escribamos juntos una historia de... Esto empezó en el 2006, ya hace, más de 10 años. Y nosotros estuvimos, o sea, nadie dijo, no, yo no tengo tiempo porque tengo que dar clase o yo no tengo tiempo porque tengo que investigar. Algunas de esas fuentes incluso nos sirvieron después para la investigación, pero ese no era el objetivo en el momento. Así se hicieron, yo creo que cerca de 10 libros, por lo menos, una cosa así, entre los que están en prensa. Bueno, la producción historiográfica es importante y seria, ¿no? Pero insisto con el tema de la circulación. Ahora, antes de que vayamos otra vez al territorio de los pueblos originarios y al espacio académico, tengo que hacer la pregunta de rigor que le hacemos a las visitas. ¿Qué escuchaste hoy a partir de una historieta de Rep? Hay una multitud con una gran oreja, grande, y Rep dice, que te la vamos a mandar, te la debemos, Rep dice, ¿para cuándo la revolución posible escuchar? 2 puntos. Acá tendría que venir mi marido. Sí, esto está pensado, solo hay que afinar el día y la hora en que se lo vamos a preguntar a Fabián. Pero voy a esto, Claudia, ¿qué escuchaste esta mañana?
con la carga de la tarea que haces. ¿Qué escuchaste hoy hasta venir a Sarmiento 623 y qué viste? A ver, te va a sonar un poco extraño, pero durante la mañana estuve haciendo un montón de cosas en el patio, pero en algún momento hice un corte para mirar correos y demás, y me acordé que tenía que rescatar para un trabajo que estoy escribiendo ahora algunos testimonios de profesores universitarios en Estados Unidos, que los entrevisté este año cuando fui entre enero y abril. Hice alrededor de 50 entrevistas a profesores que trabajan estudios indígenas y que son muchos de ellos indígenas. Entonces estuve escuchando el testimonio de April Lindala, que es una profesora en la Universidad del Norte de Michigan, que queda en Marquette, casi en la frontera con Canadá. Estuviste escuchando voces en inglés. Sí, de una mujer que tuve que entrevistar y que me contaba lo difícil que le resultaba, porque lo que estoy haciendo es un repaso de cómo avanzaron los estudios indígenas en las currículas, en los planes de estudio de las universidades norteamericanas. De inexistencia a presencia. Exacto, sí, que arrancaron ya en los 60 y pico, 70. Entonces estaba escuchando las dificultades que me contaba April sobre ser docente y ser docente indígena en las universidades y construir espacios de los que nosotros todavía no tenemos ni idea en Argentina. Estamos lejísimos. Bueno, estás marcando distancias ya, claro. Ahora, antes de eso, habrás escuchado pajaritos. Ah, sí, algunos hay, calandrias, palomas. Anoche escuchaba ruidos de animales de agua, no sé si esos animales que vuelan así que se escuchan de cerca. Sí. No. ¿Y cuando viniste, qué ves cuando venís para Santa Rosa, para el pueblo, el núcleo? Pozos. Uno ve pozos todo el tiempo. Algunos han visto y les estalla en la cara la cuestión del megaestadio. El megaestadio y su cuestión, por ejemplo. Sí, claro. Claro, está bien. Lo que pasa es que yo di una vuelta por otro lado, pero sí, lo cruzo bastante seguido. ¿Y con qué la persona que decidió estudiar historia, con qué anda armada para mirar con perspectiva histórica la vida? ¿Con qué andas? ¿Con un grabador, con una cámara de fotos, con una libretita como la de Galeano, micro libretita? ¿Con qué? ¿Con un ladrillo y un punzón? No sé qué usarás, Claudia. Últimamente, para ser coherente. Últimamente con un mouse, porque mucha de la información que estoy reuniendo, que me faltó reunir, por ejemplo, allá en Estados Unidos, la estoy consiguiendo en internet y pidiéndola por correo electrónico, o escribiéndole a la gente con la que estuve como para pedirle información que me estuvo faltando. ¿Por qué? Esa es la red tuya, entonces. Esa es mi red, sí, digamos, si salgo a campo, salgo, con grabador, con el celular, el grabador de celular también como backup, como segunda copia, libreta o cuaderno, tal cual, o papel que se cruce. Normalmente mi agenda, que no la traje ahora, es una ensalada. Tengo un amigo que se ríe porque dice que yo guardo agendas del año 2009 para acá, más como o menos. Corresponde. Claro, lo que pasa es que tengo anotaciones de cosas que nunca sé si las voy a terminar de usar. Pero si no sos kinesióloga, claro. ¿Cómo vas a andar con documentos así? Junto. Y sí. Lo que pasa es que ahora, en los últimos años, estoy trabajando sobre comparación entre distintos países de cómo han evolucionado los estudios indígenas. Entonces, mucha de la investigación la hago por vía remota, no puedo viajar a todos esos países, entonces el mouse es como una herramienta importante. Interesantísimo. Y eso que estamos hablando de capturar distintas voces, que decía esto no me lo puedo perder, lo voy a grabar, esta foto no me la puedo perder. Una vez conocido tus armas, digamos, como lo decidís, y una vez que entendemos que te independizaste de esa decisión de estar solo adentro de una biblioteca o solo adentro de un estudio, ¿no? Eso ¿ha tenido eso que ver con el compromiso político tuyo? ¿Cómo lo...? Yo supongo, bueno, no todos los historiadores. Lo seguís resolviendo. Uno tiende a suponerlo, pero cuando yo me metí en historia, por lo menos me metí con la idea de entender mejor el mundo para cambiarlo. En realidad, mi primera arma para todo esto fue saber inglés. Yo estudié inglés primero
y mientras estaba haciendo el profesorado, me metí en una agrupación política, el MUI, el Movimiento Universitario de Izquierda. De ahí nos conocemos con el Negro Ibaceta, con Carlitos Gurmente, la Negra Pedernera, todos los amigos, digamos, con los que nos estamos encontrando ahora en todas las manifestaciones. Y a partir de esa, digamos, de esa militancia, como perdía siempre todas las discusiones políticas, yo sabía que me faltaban elementos para entender los procesos sociales que estaba viendo, digamos, y para eso me mandé a estudiar historia. Y a los, creo que 2 o 3 meses de las primeras cursadas me enamoré de eso y supe que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida. Que después yo le haya dado alguna vuelta, digamos, en la que mezclo cosas de antropología, de sociología, de historia de la ciencia y demás, es otra cuestión, digamos, pero entender algunos procesos sociales con una perspectiva histórica es, para mí es lo que me gusta hacer y lo que trato de hacer, digamos, de la mejor manera posible. Encontraste los argumentos para comprender que las intervenciones son posibles y que los cambios son posibles, sí. Frente a cinismos que parecen de hierro, ¿no? Y yo, más que, digamos, empecé trabajando sobre pueblos indígenas, pero ahora me interesa, y en un momento después en todo caso lo podemos charlar más en detalle, interesa muchas veces mucho más qué se piensa desde afuera de los propios pueblos indígenas y cómo se les marca la cancha para ciertos reclamos que pueden hacer como legítimos y algunos que no. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar sobre cómo se construyen las supuestas identidades culturales en las provincias, por eso nos mandamos para otro lado con Paula Laguarda, con María Lancilota, en proyectos que todavía están siguiendo, y desde qué lugar se construye conocimiento acerca de los indígenas, cuáles son las condiciones de producción académicas y cómo varían de un lugar a otro. Pues yo creo que en Argentina nos falta muchísimo, y bueno, de eso se podría hablar, pero lo que más me interesa, digamos, ahora es tratar de explicar y tratar de entender por qué se dicen las cosas que se dicen sobre los indígenas y quién tiene más capacidad de hacer circular esos discursos o no. Hablando de esto que decíamos hoy, cuando yo te decía que soy poco optimista, te lo digo porque sé que circulan más los discursos de Casamiquela, que es un tipo que está totalmente superado ya por cualquier visión científica. No vas a encontrar un solo investigador experto en pueblos originarios en Argentina que reivindique a Casamiquela. Olvídate, no hay nadie. ¿Sí? Que diga, este tipo podría tener un poquito de razón. No. La escuela histórico-cultural, el difusionismo, toda la línea de la teoría de la organización que él propulsó, está completamente desacreditada. Sin embargo, tiene mucha más prensa él, después de muerto, que murió en el 2008, que cualquiera de nosotros. Y en esta época de posverdad parece que da exactamente lo mismo que haga 25 años, yo debe ser 23 hace ahora, porque le entregaron el premio a mi maestro hace unos días en Bahía Blanca, cuando empecé a trabajar con él. Hace 23 años que estoy trabajando en estos temas y hay gente que me manda a leer a Casamiquela, que no tienen ni la más remota idea, pero leyeron 2 idioteces que publicaron en La Nación y uno no tiene la misma capacidad de contestación. O sea, la palabra circula, cuando vos decís esto de cómo haces para que circule. Yo trato de que circule por todos los medios posibles, pero yo sé que no tengo las mismas posibilidades y el mismo poder de circulación que tiene otra gente. Bueno, está señalando algo que es una preocupación que tenemos y que encontramos también en la voz de Moira Millán cuando dice que se desconoce. Puntualmente hablamos de la problemática mapuche, ¿no? Pero esta desigualdad en la circulación. Totalmente. Ahora, insisto en esto, reivindicar a aquel que tiene, desde el punto de vista espontáneamente, el compromiso ético de devolver, ¿no? Por haber sido formados en la Universidad Pública. No tan y sí, Claudia. Y yo, no sé, yo a veces le digo a mis alumnos porque ellos lo dan por sentado. Claro, esto, como que se naturaliza, pero... Yo no sé si va a haber un hito a partir de acá, digamos, en lo que está sucediendo con Santiago Maldonado y con todo lo que hay alrededor de esto. Pero es cierto que es una sociedad que, a pesar de haber votado los gobernantes que tenemos hoy en día, también es una sociedad muy protestona. Afortunadamente, es una sociedad que protesta, que se planta, que pide y que reclama por lo que cree que es legítimo. Y así fue como se consiguió la reforma universitaria, caramba. Digamos, el hecho de que nuestro sistema universitario no dependa de la oferta y la demanda es un bien cultural, digamos, creo que debe ser de los más apreciados en América Latina. Cuando yo le digo a mis estudiantes, aprovechen que tienen una universidad pública, a los chicos les parece que hay que darlo por sentado, pero bueno, no tenemos que esperar que esté en riesgo. ¿Sabes por qué? Porque estoy recordando cuando decís esto, recuerden que salieron de una universidad pública.
¿Y qué intereses van a defender después con este conocimiento que adquirieron? Sí. Hay una distancia. Estoy pensando en el rubro de los contadores. Por ejemplo. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Queremos también pensar la cuestión de la circulación de la mano de expresiones de arte. Si escuchamos un fragmentito del Tiempo de América de Morrisoli, cuando empieza a activar archivos con su voz, ¿no? Pertenece a la epopeya del riego. Pero la tierra son los hombres, y el hombre de la tierra es tiempo vivo, conciencia del paisaje, su caviloso sentimiento. Por él la tierra se hace pago, querencia, lar, comarca, pueblo de raigonosa certidumbre que bebe el zumo más secreto. Cuando florecen los alfares, un agua azul riega su pecho. El que regresa nombra ausentes y alza su vino por los muertos. Don Ricardo y don Eliodoro, don Efraín y don Alfredo, don José Cruces y don Tránsito, don Benito y don Tani Viejo, don Tomás, don Daniel venido de Ávila de los Caballeros, don Fidel, don José María, don Eloy Domínguez, don Leuto, Nicolás, que al camión le hablaba como al caballo y a los perros, don Hernando, don Eduardo Montes, don Porfidio Bustos, don Alberto, don Duraznal, don Alamito, don Cogollo de Sauce Crespo, don Susurro de Callejones, don Toronjil que aroma el huerto, don Escorial, don Jagüel Hondo, don Choique Moro, don Choique Overo, don Piquillín, don Retortuño, don Pichecito Zulupero, hombres del valle y la planicie, memoria de agua o de pedrero, varones de parrón o páramo, vidas de acequia o de cencerro, manos del surco y los corrales brindan con él desde el misterio. Mariposilla de alas tenues, vuela la flor del Montenegro. Radio La Tosca. Somos Radio La Tosca 95.1. Voces cooperativas en el aire de Santa Rosa. Porque tenemos que decir. Corre el diario. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina.
Archivos y Pantallas 146, transitando la cuestión de la mirada histórica con Claudia Salomón Tarquini, que ha sabido resolver las tensiones entre la biblioteca, el estudio, la cuestión cerrada para salir a la calle y divulgar por una cuestión de el reconocimiento del origen de nuestros propios conocimientos, de nuestra propia formación. Claudia, tengo 2 preguntas para hacerte y después cruzaremos otra vez a la labor específica historiográfica. Y una es una percepción personal. ¿En qué lugar o con qué personas vos sentiste que estabas en otro tiempo histórico? En otro tiempo histórico. Vos me hablás de gente que he entrevistado, gente puede con ser la que he eso trabajado. O puede ser un espacio donde estuviste y dijiste esto. Por ejemplo, pisar una calle en Milán o en Alessandria, es decir, caramba, por acá pasaba Napoleón y Julio César. Wow. El aura, esa cosa que dicen que se siente cuando uno se enfrenta a algo que estuvo en otro momento. Sí, ocurre a veces, sí. Mira, esa sensación la tuve más que nada cuando estuve entrevistando gente para la tesis, que fue, digamos, no entrevisté mucha cantidad de gente porque varios testimonios los encontré de gente que ya había fallecido, que estaban resguardados en el archivo. Pero de la gente que entrevisté y que me contó cómo era el barrio del Salitral, cómo fue el traslado desde ahí y demás, fue como también meterme en la máquina del tiempo. Incluso con una de esas personas recorrimos el predio del Parque Recreativo de la Laguna y me iba diciendo, mira, acá estaba la casita de tal, acá estaba el almacén de tal, acá era... Y yo a veces me pregunto, qué cosa, ¿no? Que Santa Rosa no tenga el barrio Salitral, está bien, es una cosa que uno podría pensar que debería darnos vergüenza porque fue una villa miseria, un lugar muy pobre, pero la gente que vivió ahí la recuerda con mucho cariño en muchos casos. Pero entonces fue un recorrido con voces. Recorrimos, exactamente, no me acuerdo si, creo que lo fui filmando mientras él iba hablando, entonces voy viendo de cada lugar donde estaba, digamos, cuál era la zona del Salitral más acomodada, los que tenían alguna casita de material y hasta algún autito, un empleo público, y los que tenían casas que ya eran mucho más humildes, de madera, chapa, rama. Por ahí responde un poco, no sé, a ideas preconcebidas que uno tiene, ¿no? Como cuando se enfrenta con alguien y dice, bueno, esto es la Pachamama, ¿no? Estos rasgos, este espíritu. Y eso me resulta muy interesante porque por ahí se concreta el cruzamiento de lo que podríamos pensar de tiempos, ¿no? Tengo otra pregunta, Claudia, y entonces la vamos a dejar pendiente, le escuchamos a Ludmer. La cuestión del relato, de la producción historiográfica con recursos artísticos, ¿no? Ay, qué difícil. Qué difícil. Sí, pero potente y llega también. Sí. Esta producción poética que estábamos escuchando de la epopeya del riego. Hay que saber hacerlo. Sí. Hay que tener la pluma del Morisoli. Sí. Y bueno, hay que formar equipo, ¿no? Es decir, vincularse en esos encuentros felices, Sí. El coral de la memoria. Sí. La producción del Canto Continente. Sí. Trigo y Discordia. Trigo y Discordia, esa me estaba acordando. Sí, que ya que se ha logrado un formato, también podría lograrse algún otro, ¿no? Potente. ¿Querés escuchar el minuto de Ludmer? Josefina Ludmer. Yo considero que lo de ahora es lo post. O sea, lo post de algo importante que ya sucedió, que estamos viviendo en una era post, ¿no? Y eso implica que esa posterioridad que define al presente haga que el pasado esté constantemente operando, ¿no? El recuerdo del pasado, la nostalgia del pasado, cuando había futuro, porque en el pasado había futuro. Claro. En el presente no hay futuro. O sea, uno imagina ahora el futuro como un presente perpetuo. Entonces,
esa nostalgia del pasado, cuando había futuro, cuando había utopías, cuando había algo que se podía esperar, sigue operando de algún modo, sobre todo en gente de mi generación, quizá gente más joven que no conoció ese estado de pasión, digamos, por el futuro, no tiene nostalgia, pero a mí me parece que el presente es aburrido en relación con el pasado, que estaba lleno de proyectos, planes, ¿no? con una especie de utopía revolucionaria, o por lo menos de cambio. Ahora es como que el cambio desapareció, la idea de cambio desapareció, y entonces queda todo ahí, ¿no? En un presente que no va a evolucionar, que va a estar ahí, siempre presente, ¿no? Esa es la idea que yo tengo de esta temporalidad. Y al mismo tiempo todo por lo menos da la sensación de estar cambiando constantemente, ¿no? Sí, pero la tecnología es lo que cambia constantemente, ¿no? No sé si el espíritu de la gente cambia constantemente. ¿Qué decís al respecto de Ludmer? Vos sabés que lo poco que yo conozco de Josefina Ludmer tuvo que ver con mis escasas incursiones en la literatura, hablando de esto de cómo producir con herramientas literarias y artísticas. En una época en la que la historia no me terminaba de conformar tampoco, fui pasando, digamos, en hacer cursos de antropología, de literatura, cursé algunas materias de letras, y entre esas cursé una literatura latinoamericana que estaba brillantemente dictada, creo que era la Latinoamericana 1, y el texto de Ludmer era sobre las tretas del débil, de cómo hacía gente en posición de subalternidad, digamos, para expresar lo que quería expresar y que no te fusilaran, que no te prendieran fuego, que no te mataran. Era un texto sobre las formas en que Sor Juana Inés de la Cruz decía lo que quería decir, pero de una manera muy sutil. Entonces era un estudio literario fascinante. Y siempre me quedó esa cosa de reconocer muchas veces en los textos de alguna gente, pues, esto es una treta del débil, ¿no? Entonces era un texto exquisito, por eso Josefina Ludmer para mí era un referente, digamos. Muy respetada, claro. Sí, era un referente importante, no alcancé a leer más todavía. No, pero se la escucha con cierta desazón, o verificando una realidad. Nosotros no estaríamos de acuerdo porque seguimos creyendo en la pasión, en la utopía y en el compromiso, ¿sí? A pesar de todo. Sí, claro, y nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Pero me parece que los hechos como lo de Santiago Maldonado nos puede hacer que nos encuentra, en ese sentido nos hace volver a nutrirnos, ¿no? Sí, ciertos posicionamientos éticos. El otro día, cuando fue, digamos, creo que era ayer, no, antes de ayer, el día que se encontró el cuerpo, alguna colega del sur, no me acuerdo dónde es que vive esta flaca, vive en la provincia de Chubut, no me acuerdo exactamente ahora la ciudad. Uno tiene conocidos, digamos, de distintos lugares, y ella insistía en que había que salir a la calle, ¿no? A manifestaciones, y la familia había pedido un tiempo para ver si era efectivamente el cuerpo de él. Los organismos de derechos humanos habían dicho, momento, que esto se puede estar preparando una emboscada como parecida a lo que fue en la marcha, digamos, en la que se hicieron todos que mandaron gente, digamos, de los 31 detenidos, sí. Exactamente. Entonces, la flaca estaba como muy, muy, muy interesada en que la cosa siguiera, y decía, no, pero a una cosa así le costó el gobierno de la Rúa y a nosotros 36 muertos, y yo la vi como demasiado entusiasmada, y con esa chispa de que es necesaria, pero que es voluntarismo, y que si uno no examina las condiciones, digamos, en las que está viviendo, puede mandarse errores garrafales. Entonces yo le digo, mira, Mariela, me parece que estamos más cerca del clima del 75 que del 2001. Es decir, que mucha gente que cree que estamos al borde de hacer la revolución porque ahora pasó esto, vas a quedar aislado, como quedaron en el 75 las organizaciones de militancia popular,
y a merced de todos estos salvajes. Entonces, bueno, me parece que estamos más cerca de ese clima que del 2000. Hay otras señales de replanteos, de revisiones que se tienen que hacer. La pregunta es cuánto dolor traen, ¿no? Esas revisiones. Sí. Bueno, pero con la ingenuidad no vamos a ningún lado, ese es el tema. Traigo siempre a colación este texto de Lundberg por los cruces entre presente y pasado, cruce que planteó muy bien también Liliana Herrero, cuando dice el pasado está delante, ¿no? No terminamos de resolver las cuestiones, por ejemplo, de delitos. No estamos hablando de imputaciones al voleo, ¿no? Así que bueno, ahora sí, terminadas estas preguntas, vos decís que son difíciles los relatos con cuestiones artísticas. Yo creo que sí, porque eso sí te exige una preparación, digamos. Tiene que haber locos que dirijan, que sueñen el proyecto y lo sepan. Y sepan convocar. El verbo es saber. Ahí sí me parece que hay que saber hacerlo. Quizá tenemos algunos loquitos que han hecho coordinar, qué sé yo lo que he visto son producciones de documentales, por ejemplo los que se hicieron en el marco de un proyecto de voluntariado que dirigió Mirta Sink, que se hicieron con la cooperativa, en conjunto con la cooperativa, se hizo una serie de varios documentales. Ahí había, digamos, una producción artística también, había un intento de llegar desde el audiovisual y no desde el formato libro, que por ahí no es tan atractivo para el público en general. Lo que pasa es que para mí el tema es hay que saber hacerlo. Y mi acercamiento a la literatura es puramente hedonista. O sea, yo no... justamente creo que intenté cursar estas materias por gusto, y eso es lo que finalmente terminé haciendo. Pero legitima todo el resto que viene. ¿O no? Sí, ponele, pero de ahí a que yo intente, por ejemplo, escribir con vuelo literario o producir algo con vuelo artístico, ahí hay un abismo enorme. Quizá la marca más clara sea si lees la producción de mi maestro, que es Daniel Villar, que fue el tipo que me convocó a los proyectos de investigación allá por el 94. El profe de prehistoria. El profe de prehistoria. El profe de prehistoria, el viernes pasado le entregaron el título de profesor extraordinario consulto en la Universidad Nacional del Sur. Se jubiló hace unos meses. Mira. Y yo viajé a Bahía, más que nada porque me pareció que era el momento de expresar un agradecimiento por años de fichas que me puso, de creer en nosotros. Digo nosotros porque él formó equipos de investigación en la universidad, y yo quería estar, y una de las cosas que le dije es: mire, maestro, usted intentó enseñarme a escribir, pero eso no, su pluma es inalcanzable. Hay gente que tiene un cierto, yo no sé si el talento se cultiva, en todo caso si se cultiva yo no tengo ganas de laburar en eso. Claro, no, bueno, pero hay tiempo para hacerlo. Pero lo que digo es los encuentros de alguien que ya lo sabe hacer. ¿No? Eso sería fantástico. Es decir, el Gaucho Gómez Luna hizo la investigación sobre los bandidos rurales. Sí. La pluma la puso Daniel Bilbao. Claro, bueno, ese es el tema. Esos encuentros felices. Si a mí me piden que yo escriba con vuelo literario, no lo van a lograr jamás, porque yo no me despego, yo vuelo bajito. Y después, no hace No, sí. Pero, digamos, sí los encuentros, entonces después decir, y a esto le podemos poner música, y esto se puede teatralizar. Sí, eso estaría bueno. Cruces, así que no te los olvidas nunca jamás. Si ves una producción teatral, aunque no hayas estado estudiando los dos gobiernos de Rosa o qué sé yo, toda la ley de aduana, todo eso, me parece que uno... y no es que lo digamos nosotros, es que los neurólogos ya han contado cómo registrás más. Por ejemplo, vos que estudiaste inglés, ahí está, una posibilidad de decir aprendés mejor cuando estás más relajado. Sí. Te lo dice un profe de inglés, un neurólogo, y lo dice un músico también. Sí, y aparte se produce lo que se llama la identificación con ciertos personajes, que eso te genera un vínculo muy, muy fuerte. O sea, no es lo mismo, qué sé yo, leer sobre el mundo, digamos, de la Inglaterra antigua que engancharte con una película sobre una obra de Shakespeare. También te puedes enganchar con Shakespeare. Cuesta mucho en esta época porque uno ya tiene un formato distinto. Pero vos te identificas con determinados personajes y eso no te lo olvidás. Es cierto, es cierto. Marca muchísimo. Sí. Cuando uno es chiquito también, las lecturas, por eso hablaba de lo que uno recibe, ¿no? Bueno, ¿das a ver si yo no terminé ahora que lo decís? Había dos cosas que me marcaron de chica que quizá hayan tenido que ver con el interés por la historia. Si hubiera sido por mis profes del secundario, jamás hubiera estudiado historia.
No queremos saber quién era. No. Había una personaje que era una revisionista, de esas fanática de Rosa encima, tremenda, y nos prendió fuego todos no eran parciales, eran los escritos, los exámenes, ¿viste? No, porque dijo que estaban horribles, que los prendió fuego porque no podía seguir leyendo. De ese tipo de gente. Bueno, te estoy hablando de hace 30 años. La gente evoluciona ya. Hay otros profes dando clases, haciendo cosas súper interesantes, pero estos personajes, digamos, dinosaurios, ya no. Pero digo, no, había 2 o 3 cosas que quizá me hayan marcado. Supongo que son las historietas que uno lee de chico. O sea, cuando no había tanta televisión, uno leía historietas. Y había una que había salido que fue muy controvertida, pero debe haber hecho su aporte, que era Érase una vez el hombre, en las 80s, creo que fue, que era tipo como cómic en encuentros que después encuadernabas las cosas y qué sé yo, pero se te transportaba a otro mundo. Y Asterix, la brillante, Asterix, que yo la leía, mis viejos no la podían comprar, pero yo la leía cuando mi vieja iba a limpiar la casa de un abogado que las coleccionaba. Entonces, mientras mi vieja limpiaba, yo me las iba leyendo, o a veces me las traía y las devolvía al otro día. Sí. Entonces esas cosas, no sé, andás a ver por dónde fue que terminé arrancando. Las improntas visuales. Pero la cosa, claro, la cosa de chico que uno lee. Los romanos, los carros. Sí. Y uno tenía unas ensaladas madre, porque, por ejemplo, me acuerdo que en esta Érase una vez el hombre, habían planteado en uno de los fascículos la historia de Mahoma, y yo, claro, me habían mandado a catequesis, como todo chico, digamos, estoy hablando de fines de los 80, una cosa así, 70s, y claro, te cuentan la historia de Jesús y vos ves las cosas que dicen de Mahoma y es más o menos lo mismo, o sea, era el profeta, el hijo de Dios, el qué sé yo cuánto. Entonces me le aparecía la maestra de catequesis con una lámina, con recortes, comparándolos y diciendo que eran más o menos lo mismo. Me sacaron largo. Por poco no tomo la primera comunión, pero tampoco. Si hubiera sido por catequesis no hubiera llegado nunca a esto. Muy interesante. Pero yo tenía todas esas mezclas. Era como que había enciclopedias que te enseñaban, por ejemplo, la mitología griega y latina. Entonces una creía de chico que cuando llovía no era un fenómeno meteorológico, sino que Zeus estaba enojado. Claro. Entonces la tenía tan ensalada en la cabeza. Yo quería retomar lo de Moira Millán, que no conocemos. Entonces vos te has ocupado estos últimos, en lo que está más, más presente y reciente, pero que empezás a ahondar en las raíces y nos vamos a ir al siglo XIX, Claudia, y nos vamos a ir antes. Y me parece que es cierto que por ahí nos quedamos en la anécdota o en el maniqueísmo, ¿no? Decir, ¿quién era este flaco? ¿Qué hacía? ¿No? Y perdimos de vista que estaba apoyando una lucha histórica. Tal cual. En ese sentido, si vos hablas del siglo XIX también, volviendo a esto de producir con los que saben de arte y demás, en los últimos años, se están estrenando ahora, pero en realidad fueron todo financiamiento y producción de los últimos 10, 12 años, en TV Pública, en Encuentro, hubo por lo menos 3 o 4 producciones que tuvieron que ver con esto, y una se estrenó ahora que fue otra excursión, creo que en Canal 3 lo pasaron, pero yo tuve la suerte de poder ver los 8 capítulos, digamos, uno atrás del otro, porque había participado, me habían entrevistado también para eso. Hubo mucha producción en esa época, así como ahora voy a este canal o aquella radio o doy esta charla. Hubo una época, 2015 más o menos, 2015, 2016 y 2014 también, que venía mucha gente, sobre todo de Buenos Aires, pero también algunos de acá, a filmar para documentales. Uno de ellos, el de Alejandro Mauján, quedó en etapa de le falta la postproducción y no pusieron los recursos ni desde TV Pública
Buenos Aires, ni es desde CONICET, no sé cómo se manejó eso, pero pintaba para hacer una producción espectacular porque se notaba, digamos, que sabían mucho, tenían mucho laburo de investigación previa y demás. Esto lleva mucho tiempo. Y que se estrenó, después hubo uno de encuentros sobre la era de los caciques y hubo de otra excursión que está ficcionalizado, entonces tiene esa cosa, digamos, de poder identificarte un poco con los personajes. Algunos están un pelín estereotipados, pero de todas maneras, bueno, como está basado en Mansilla y son 8 capítulos de media hora, da tiempo, digamos, como para explayarse sobre cada uno de estos personajes que se visitan. Mansilla es el central, porque está centrado en él, pero de Mariano Rosas, de Baigorrita y demás. Entonces también es un tipo de producción que está hecha con gente que tiene algo de yo tuve mis diferencias con los productores en su momento, pero y que queden las fuentes para revisitarlas, mirarlas críticamente también. Volvemos al lenguaje de las complejidades, pero que pudiste de alguna manera sintetizar y presentar como panorama en las charlas, Claudia. ¿Qué es lo que te preocupa más? Porque con los maniqueísmos no vamos a ir a ninguna parte. Una de mis obsesiones, que empezó hace unos años justamente con un proyecto que hicimos con Pablo y María, es esto de ver cómo se construyen ideas acerca de las identidades colectivas, no solo a nivel, así como había muchos estudios a nivel nacional de cómo se construyó la argentinidad, o sea, porque toda esta gente, una vez unificado, primero vino el Estado y después la nación, de convertir a toda esa gente en gente que se identificara como argentinos, italianos, españoles, indígenas, correntinos, que no se sentían argentinos, sino correntinos. O sea, había toda una serie de identidades provinciales que eran muy fuertes y que había que unificar en torno a 2 o 3 elementos, ¿no? La religión católica, hablar español, 2 o 3 cosas así, digamos. ¿Para qué sirvió? Para eso sirvió el ejército, digamos, el servicio militar obligatorio, 1904, 1994, todos los varones adultos aprendieron ahí lecciones de argentinidad. Ajá. Y la escuela militar, ¿ve? Ese es un lapsus interesante. La escuela primaria obligatoria, ¿no? La ley del siglo XIX. Y todos blancos, además, bueno, de los barcos. La idea justamente era crear una idea de los argentinos como descendiendo de los barcos, pero integrándose a una nación que tenía determinadas características. Así como hubo un discurso acerca de qué significaba ser argentino, digamos, y hoy en día eso se reforzó a lo largo de todo el siglo XX y no hay suficientes estudios todavía sobre cómo se ha hecho, pero hay, digamos, indicios dispersos. Claro. Y cómo, digamos, cómo se siguió, cómo sigue operando hasta en la actualidad, incluso. Cualquier spot del Mundial, claro. Cuando ves las propagandas de cierta marca de cerveza, y una del 2010 en la que Dios le habla a los argentinos, le dice, yo fui el del gol, no sé cuánto, el gol de la mano de Dios, ¿no? Vos ves que las imágenes de argentinos que están proyectando, cuando empiezan a hacer, digamos, la cámara hace un paneo, muestran hombres blancos de clase media, porteños, esos Obelisco, son los argentinos, claro. ¿Sí? Entonces, si la gente cree que esos son los argentinos, o por lo menos tiene que identificarse con esa Cuando gente. Va al Chaco dice estoy en otro país. Exactamente, y la gente del Chaco es esa. Entonces, la cuestión de los indígenas, ¿por qué los mapuche parecen extranjeros? ¿Por qué los indígenas parecen extranjeros? ¿Por qué hay, creo que fue Bullrich, no me acuerdo quién fue que hizo el papelón de decir que se vuelva a su país y estaba hablando con alguien que era de Salta, creyendo que era boliviana? Esto, digamos, te da una idea de quiénes están dentro del supuesto crisol de razas y quiénes no, quiénes son legítimamente parte de la población argentina, y a la vez te da quiénes están adentro y quiénes por lo tanto están afuera. Y cuando uno dice, bueno, está bien, son palabras, pero mi obsesión, digo, a partir de estos proyectos pasa justamente por ver
cómo esas palabras se conviertan en discursos que se quedan en la población a fuerza de repetirlos durante décadas por distintos medios. Entonces lo que hicimos fue ver justamente cómo se crean nociones de pampeanidad, así como están las de argentinidad. En cada provincia hay tópicos a partir de los cuales se articula la idea de identidad provincial. No sé, en Río Negro están los dinosaurios, el petróleo y En Salta, en cada provincia hay algunos estudios. Para nosotros fue el estudio Claudia Briones, la compilación de artículos. Era fantástico y no había sobre La Pampa, justamente. Nosotros empezamos, esto fue en el 2005, lo publicó. A partir del 2006, 2007 empezamos a pensar con Paula, después se sumó Paula Laguarda, después se sumó María Lancilota, a pensar esto. Y bueno, ¿y qué pasa con La Pampa? ¿Cómo nos pensamos los pampeanos? ¿No? ¿A quién se le ocurrió que la identidad provincial pampeana pasaba por el reclamo por los ríos? Esto fue un discurso iniciado en un determinado momento y que después siguió. De ahí a que los pampeanos crean en que el 80-90% de los pampeanos, creo que es legítimo, otro tema. Entonces lo que a nosotros nos interesó es ver cómo se van construyendo estos discursos acerca de quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Bueno, perfecto, ¿no? Pero entonces incorporaste a alguien que viene de la comunicación, como Paula Laguarda. Tal cual. Sí, entonces, sí, hubiera sido imposible sin Paula. A pesar de que es una gran amiga, es una tipa que sabe muchísimo de esto. Claro, pero para la cuestión comunicacional, fíjate algo que es tan tremendo y cómo emerge ahora otra vez, siempre está, pero quiero decir, emergen en estos momentos tan críticos, la cuestión racista, ¿no? Oh, claro, bueno, es que eso es... Yo creo que es parte estos de negros vagos. Sí. Bueno, ahora también terroristas. Sí. Las construcciones de identidad provincial en La Pampa no tienen ese tinte. En todo caso, como mucho, una cosa que uno podría decir puede llegar a ser objetable es la importancia de los pueblos indígenas, pero como raíces, es decir, en el pasado. Pero eso con el tiempo se fue corrigiendo y creo que en parte obviamente tuvo que ver mucho la militancia indígena. Pero más allá de lo que sucede a nivel local, a nivel nacional es cierto que esos discursos racistas creados en el siglo XIX siguieron operando. Y me parece, por eso digo que es una obsesión, me parece ingenuo creer que están desterrados porque hubo 10 años de discursos políticamente correctos. ¿Qué pasa? ¿Ahora brotan debajo de las piedras? No, en lo cotidiano, la cuestión de negro como descalificativo. Sí, es que bueno, yo siempre recomiendo el prólogo de Cartografías Argentinas, este libro de Claudia Briones, donde dice cómo es que se crea esta idea del crisol de razas, te va a gustar mucho, de por qué algunos no entran en ese crisol de razas, qué papel, bueno, a partir de este clivaje de civilización-barbarie, ¿no? Porque en otros países los indígenas en todo caso forman parte de esa identidad inicial. En México se tomó lo indígena como parte a partir de Vasconcelos, en Chile con la Araucana de Ercilla, en Perú el reconocimiento de los incas, pero en Argentina la presencia indígena en el origen de la nación está completamente negada. Es el peor lugar para ser indígena en toda América Latina, por otras cosas que cuando se empieza a comparar con otros países las políticas indigenistas, Argentina es de los peores lugares y tiene que ver con esa construcción inicial de civilización barbarie, políticas eugenésicas de mejorar la raza a través de esas cosas que a uno le parece que son de los nazis. En la Argentina estaban muy de moda a fines del 19, principios del 20. La invisibilización, el hecho de que todos los discursos acerca de los indígenas de Argentina no incluían a los indígenas en absoluto. Parecía que iba a ser otro país. Bueno, esas cosas van sedimentando, van quedando. Hay un estudio que a mí me encantaría que alguien hiciera en algún momento histórico, que tiene que ver con esto de cómo se construye la Pampa, cómo se vende la Pampa. Paula empezó justamente con esto, a hacer, a partir de un artículo que se llama Vender las Pampas, de fotografías, un análisis de fotografías de, creo que principios del siglo XX, y dicen, bueno, ven, acá hay un grupo de alumnos de una escuela, pero claro, como son todos indiecitos, los ponen de lejos con el guardapolvo blanco, que no se vean las caras oscuras, la naturaleza domesticada, no hay un solo caldén, son todos plantas exóticas, son construcciones de tipo europeo, o sea, había que mostrar que en La Pampa no había más malones, no había más salvajismo, se podía venir a invertir en tierras, de todo eso, sumado a el hecho, esto ya es una hipótesis mía,
una suposición, te diría, porque ni siquiera tengo elementos de hipótesis, pero había, digamos, una necesidad de mostrar a La Pampa como ya civilizada y con mayoría de edad ciudadana, como para pedir que de territorio se convirtiera en provincia. La lucha por la provincialización duró muchas décadas, y en ese trayecto había que demostrar que La Pampa también, digamos, era una provincia como cualquier otra de las antiguas, donde ya había educación, la Pampa prolija. La Pampa prolija, esa imagen de la Pampa prolija para mí se construyó en esa época, y la Pampa prolija no incluye indígenas, no podía incluir indígenas, no podía incluir plantas nativas, no podía incluir un montón de cosas que no tenían que ver con el canon europeo. Entonces estaría fantástico que alguien pudiera hacer un estudio sobre eso en algún momento, siguiendo la línea de Paula. Sí, y la Pampa prolija, categoría de hoy, 2017, en cierto periodismo, para plantear que no tenemos grandes déficits, que no estamos endeudados. Estamos fantásticos. ¿No es cierto? Claro, estamos fantásticos. Pasa que también a lo largo del siglo XX, ya no... está bien, reclamos por la tierra, pero hasta ahí, en términos de que en lo que más enfocados estaban los sobrevivientes de las campañas y sus descendientes, era en tratar de pasar, digamos, de la manera más aliviada posible una situación que les era completamente adversa. O sea, se habían quedado sin tierra, se habían quedado sin recursos, estaban los padres y los abuelos no conocían el idioma. Entonces, en ese contexto, ¿cómo nos acomodamos a esta nueva situación? Era la pregunta y la estrategia que se planteaban los pocos líderes que fueron surgiendo en el 20. Acá, el que los conoció unos años antes fue Manuel Lorenzo Jarrín, un maestro que vivió entre ellos en Emilio Mitre, entre el 13 y el 18, y que dejó un diario, digamos, del 14 y 15, 1914-1915, donde decía todo lo que pasaba todos los días. Y el principal interesado en fomentar la escuela, en traer el telégrafo, digamos, en generar toda una infraestructura para permitir una mejor forma de vida, era Santos Morales, uno de los... Recordame el nombre de lo de Manuel Jarrín. Manuel Lorenzo Jarrín, sí. Sí, pero el título del... Un Quijote en la Pampa. Un Quijote en la Pampa. Sí. Hablando de Quijotes... Poeta de alta alcurnia milonguera, el señor Giribaldi, que se le ha ocurrido escribir El Quijote de la Mancha. Yo le puse una musiquita y se lo voy a hacer escuchar. En la Mancha, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero, flaco, lungo y singular, a fuerza de morfetear libros de caballería, llegó a revirarse un día, y ya Colifa el Cafaña salió a imitar las hazañas de los brolis que leía. Dispuesto para el entrevero, cargaba facón y lanza. Un gordinflón, Sancho Panza, le servía de escudero. Tenía por parejero un tungo bichoco errante, sentido pero de aguante, puro huesos y montura. El de la triste figura lo bautizó Rocinante. Muy pachorriento el baturro Sancho Panza la vivía. Para él, que andaba en la vía, el Quijote era un buen curro. Al tranquito de su burro siguió del otro el destino, aconsejando continuo al jockey de Rocinante, cuando en lugar de un gigante el otro chució un molino. El cofla salió mormoso del lance con el molino, pero firme en su destino llegó con Sancho al toboso. Tras morfar se le hizo el oso a la mina con la idea de que esa cantina ría era un castillo y la ñata.
era más que una azafata, la bacana Dulcinea. Claudia, en los últimos minutos hablemos, sí, de la labor historiográfica y qué hallazgo de datos encontraste, o en algún libro o en algún dicho de alguien que dijiste, pero qué joya, que celebraste a lo largo de toda tu trayectoria. Bueno, una de esas fue justamente la de Manuel Lorenzo Jarrín. Fue una maravilla. Alguien me había dicho en Toay, no me voy a acordar el nombre de los compañeros que lo sugirieron, que había un maestro que había vivido en Mitre, que había dejado fotos y registro de todo lo que le había pasado. Ya te ibas. Y yo dije, esto lo tengo que encontrar. Y me pesqué la gripe A en parte por eso. En realidad tenía que tramitar el pasaporte y justo aprovechamos el viaje con María Lancilota. Y la gripe me la pesqué a la vuelta en el colectivo y fuimos a la casa de la familia de Jarrín. Y cuando nos encontramos con el diario dijimos, bueno, sí, esto es una joyita, lo levantamos con cámara muy rápidamente, y cuando volvimos y empezamos a ver lo que había, no lo podíamos creer, porque era un retrato de los pueblos indígenas que te rompía todo estereotipo posible. O sea, vos veías de golpe que a la colonia Emilio Mitre llegaban los diarios y las revistas con publicidad, y que Canué, uno de los que vivía ahí cerca de Santos Morales y demás, encargaba para su mujer un anillo de la joyería Casani en Buenos Aires, que era lo más, y lo mandaba a pedir por catálogo. Es una circulación de información, de productos, de una circulación cultural, una apropiación por parte de ellos de lo que les gustaba, digamos. Incluso el maestro tenía una vitrola que para lo que no siempre tenía demasiada cantidad de discos, y creo que era Santos Morales el que tenía su propia vitrola con sus discos y le prestaba los discos. Entonces, así, esto no es la imagen que uno tiene, porque si uno ve los informes de inspectores de tierra, lo único que retratan es pobreza, desde la mirada de él. Decir, bueno, tienen tantas vacas, el caballo, tantos caballos, el pozo de tantos metros, pero de esa riqueza, digamos, de la vida cultural, de lo que se apropiaban, de lo que les interesaba, del día a día, de la vida cotidiana, es una joyita, digamos, me parece fantástica. Sí. Interesantísimo lo que estás diciendo, porque uno a veces se encuentra con esas cosas y dice, bueno, ya está. Te enamoras de esa fuente. Sí, ya está logrado, ¿no? Hablemos de la producción historiográfica de un instituto en particular, que todos podamos acceder a estos bienes culturales. Recuerdo un hallazgo de una frase, ¿para qué queríamos el agua del río? Y lo que responde Colombato. Para verlo correr. Sí. Bueno, Colombato tuvo mucho que ver en este espacio del que hablamos. El Instituto de Estudios Sociohistóricos se creó como especie de continuación de lo que fue en un momento el Instituto de Estudios Regionales, del que se han publicado, digamos, fuentes. María Lancilota y Andrea Luch lo han hecho ahora. La producción de algunos de los cuadernillos que se hicieron, hasta mediados de la década del 70, cuando la intervención de la universidad en el 75 empezó a destruir su producción y a perseguir a sus docentes. Pues sabes que Colombato fue uno de los cesanteados y perseguidos en ese momento, y cuando regresa la democracia, el clima en toda la universidad, y en particular en Humanas también, implica el regreso de un montón de docentes. Entre ellos vuelve Villar, que también había sido cesanteado, vuelve Colombato, Sokolowski, vuelven varios docentes, Muruma. Tal cual, y ellos empiezan a construir, sobre todo Colombato, lo que se llama el Instituto de Historia Regional, ¿no? Entonces, sobre esa base y con esa gente es como se arma luego el Instituto de Estudios Sociohistóricos, unos años después. Ese instituto, que cuando yo llegué en el 94, que empecé, digamos, a participar de equipos, seríamos entre docentes, estudiantes y graduados no más de 15, 20 personas, ahora somos 100. Y me animaría a decir que un poquito más también. Claro, porque uno ve muchas veces las caras visibles de los que tenemos un poquito más de años acá,
María Silvia Delicia, Andrea Liuch, María Lancilota, María Esther Folco, Marisa Moroni, Mirta Zink, por supuesto, bueno, un montón de colegas que uno las conoce, Ana Rodríguez, un montón de colegas que vienen trabajando en estos temas hace varios años y que eran ese núcleo inicial del Instituto de Estudios Sociohistóricos, pero ellas armaron cada una sus propios equipos y a su vez ellos, digamos, sus pichones ahora están dirigiendo pichones. Uno podría decir que, no sé, en el equipo, por ejemplo, de Ana Rodríguez hay chicos que ya están doctorados y que están empezando a dirigir estudiantes en la carrera de historia. Entonces ya empieza en cualquier momento, digamos, la tercera generación. Y siempre estamos hablando de producción que se baja un texto. Exactamente. Cambió, digamos, la cantidad de lo que eran las líneas iniciales se expandieron muchísimo. Hay no solamente de desarrollo regional, historia económica, social, cultural, política, religiosa, etcétera, etcétera, sino que también se ampliaron los periodos. O sea, hay gente trabajando en el Río de la Plata en el siglo XIX, hay gente trabajando los jesuitas en el siglo XVIII, hay gente trabajando en historia reciente, que también es una línea que se ha consolidado en los últimos años. Entonces hay muchísima producción y mucha, digamos, somos la misma gente que está también divulgando y poniendo a disposición del público en la medida que se puede por distintas formas fuentes para este conocimiento. Te menciono, por ejemplo, nosotros lo hacemos a través de proyectos de extensión normalmente. Esos proyectos de extensión tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación, algunos de los que están ahora, de los papeles de Alfonso Corona Martínez en convenio con la CPE, lo que fue el ordenamiento y catalogación del parador histórico Chacharramendi, que se está viniendo abajo igual, ahí le falta un poquito más de pila para esa preservación. Los programas de extensión sobre cine e historia en distintos ámbitos. Hay programas de historia y cine en barrios, en centros de jubilados, en escuelas. Ya es un programa de extensión. El de los pueblos en La Pampa es un escenario que sigue, ¿sí? Ha habido mucho de recuperación de fuentes y de divulgación a partir de, no sé, visitas guiadas en lo que era la antigua Casa de Gobierno, en Quintana y Pellegrini, recuperación de fotografías, tanto de la época, digamos, de la dictadura como de otros periodos históricos. Y dentro de esos, una de las pionera, digamos, en esto fue Ana, justamente con un proyecto que se llamó Tras las huellas del relato fotográfico, los primeros pasos de Santa Rosa, que mostraba, recuperaron una serie de fotografías de Enriqueta Schmidt, creo que eran, y las pusieron a disposición del público en una página web. La idea, digamos, fue hacer esto en varios proyectos distintos, y lo que estamos encarando ahora con Andrea Liuch en el marco de 2 proyectos que coordinamos cada una, es reunir todas esas fuentes que andan dispersas y que son importantes y que se reunieron en distintos proyectos y ponerlas a disposición del público en el repositorio digital abierto de la Universidad de La Pampa. Fundamental. Claro, porque digamos, hay una página web acá, otra allá. Era lo que se podía hacer en ese momento, el repositorio digital no existía, pero ahora hay una política de la institución que reconoce la importancia de poner a disposición del público la producción, las tesis, tesinas, y toda la producción de las revistas está toda online. Cualquiera que quiere saber qué investigan nuestros investigadores en la Universidad de La Pampa, entra al repositorio digital abierto de la ULPAM y ve ahí un panorama bastante, sabe qué proyectos de investigación hay. Sí, no solo catálogos, sino... Exacto, no, texto completo. Texto completo. Entonces lo que está haciendo ahora una estudiante que hemos contratado para eso es... Yo me dedico a acumular lo que hay que leer. Eso son otras acumulaciones. Sí, yo también. Uno nunca termina uno compra libros que jamás leerá en su vida, con la esperanza secreta de que en algún momento se haga tiempo. Y baja PDF. Y baja PDFs en cantidades industriales. Pero sí, bueno, la vida es finita. Pero... Ahora el problema es justamente diferenciar paja de trigo y tratar de no perder tiempo. Antes el problema era conseguir las cosas, ¿no? A mi marido le pasa lo mismo con los discos. Dice, antes era conseguir un disco, un cassette. Era una odisea. Un emprendimiento en los 80, 90. Por favor, que te trajeran el disco de tal, qué sé yo. Ahora que te podés bajar todo, el problema es... Mi laburo de 30 años, toma el pendrive, bájalo, cópiatelo. Sí, tal cual. Bueno, eso es formidable.
Claudia, si bien es cierto y comprendemos que falta comunicación a partir de estas charlas, y volvemos al tema Santiago Maldonado, primero entonces, revisar la cuestión de los mapuches como chilenos, la versión Casamiquela. Y yo diría, bueno, y después preguntarnos eso, ¿no? ¿De qué se trata la Argentina? Sí, por eso cuando yo me refiero, cuando me invitan a dar charlas sobre los pueblos indígenas, no es solamente sobre los pueblos indígenas, es sobre todos nosotros. Tenemos que repensarnos nosotros. Lo de la AMIA no es lo que le pasó a los judíos. Es lo que nos pasó a los argentinos. Y así. Sí, ¿no? pero todos. Lo comunicacional es tan central en ese tipo de... todavía se sigue diciendo, ¿no? La comunidad judía el 18 de julio, el atentado, ¿no? Es decir, bueno, me parece que podemos quedarnos con esa inclusión, ¿no? Que somos todos nosotros. Considerando, bueno, la mirada en América Latina quedará para otra vez, Claudia, pero porque es mucho. Estoy pensando en los tomos de historia de la Pampa. Ustedes han sobrevivido. Sí. Ya sobrevivieron al estrés que significa esas producciones. Sí, en el 2008 fue la primera edición de la historia de la Pampa 1. Sí, debo haber leído como el 10%. Después en el medio, para colmo, tuvimos una discusión con la diseñadora, y porque es una letra enorme, entonces el libro es enorme, es voluminoso. Sí. Y en realidad podría haber sido un poquito más chico, y la edición del 2014 creo que logramos aproximarnos un poco más a la idea que teníamos con Andrea de lo que tenía que ser, y en el medio, digamos, entre la primera y la segunda edición también salió la historia de la Pampa 2, que editaron Andrea y María Silvia Delicia. Así que sí, si lo tuviéramos que hacer ahora de nuevo, uno que fusionara el 1 y 2, yo creo que tenemos que conseguir una carretilla para llevarlo, porque la cantidad de cosas que se han investigado desde entonces hasta ahora, todos los equipos han crecido ahí, así que... Pero me parece muy interesante abrir así los panoramas, ¿no? Después uno dice a qué arbolito se va a dedicar. Tal cual. Tener el panorama como una estrategia inclusive para aquellos que les interese, ¿no? Pero también los medios son perversos por lo que hacen, ¿no? Como achican. Sí. Si sos ca o anticá. Sobre todo porque la simplificación es fácil de apropiarse. O sea, uno dice, mira, esta era la explicación, mira qué fácil. Claro, ya está, nos quedamos tranquilos. Suficiente. En cambio, cuando uno dice que el típico chiste de historiadores, nosotros decimos que lo importante es el proceso, porque cuando te invitan normalmente a alguien de historia, empiezan a preguntarle por el dato, por la fecha, y somos pésimos normalmente para acordarnos de todas esas cosas. Entonces, ¿qué decimos? Lo importante es el proceso, porque lo importante es el proceso, pero explicar un proceso histórico es recontra complicado. O sea, a veces le lleva, no sé, 1 o 2 teóricos de 2 horas explicar un proceso de 4 años. Entonces... Claro, eso no garpa, no vende. La guerra mundial no era un bodrio entre los rusos y los yanquis, por ejemplo. Claro. Woody Allen nos engañó. Bueno o malo, garpa más. Claudia, un gusto. Te agradezco muchísimo la invitación. Por favor. Quedaron muchas cuestiones pendientes, quedarán para las intensidades. Pero nos despedimos con archivos que se activan y siempre son a futuro, que son los pibes de las orquestas, los pibes y las pibas de las orquestas infantiles y juveniles. Tuvieron una presentación acá en un regocijo, Salón de Lucina hace unos un días. Encuentro de felicidad el sábado 14 de octubre. Sí. Digno de que se haya filmado correctamente, digno de que se divulgue y digno de que se multipliquen, porque con 5 orquestas en La Pampa los cambios y los dineros tienen que ir para ahí, ¿no? Para modificar pautas de vida. Pero digo, lo planteamos en términos de archivos activados a futuro, aunque parezca una contradicción, pero están tocando Atahualpa Yupanqui o Piazzolla o Haydn o Mozart, y ahí los tenés a los chicos. Así que nos vamos a despedir hoy con la danza de la solitaria Pampa, los chicos tocando a Viviana Dal Santo, nutrida por todos los compositores que ya sabemos, ¿no? Ginastera, Williams y todo lo demás. Y bueno, ella compone la danza de la solitaria Pampa. ¿Y qué sería de los historiadores si no se dejara semilla? Eso es, dejar semilla. Esto que se está haciendo, archivos activados a futuro, hay que dejar semilla. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Nicolás Pérez. Archivos y pantallas repetirá el sábado 28 porque no vamos a estar. Estará Nicolás Pérez organizando y subiéndolo al aire. Repetimos y continuaremos entonces el primer sábado de noviembre. Chao.